Hola chicos, hoy vamos a ver unos problemas de reactivo limitante y reactivo en exceso. Este es el ejemplo 1. Dice la urea se prepara para la reacción del amoníaco con dióxido de carbono. Y aquí podemos ver nuestra reacción química que nos plantea. Y lo que tenemos que hacer primero es balancear la reacción química. En este caso ya está balanceado. Y hay que empezar a responder los incisos. Dice, en un proceso se hacen reaccionar 637.2 gramos de amoníaco con 1142 gramos de CO2. El inciso A nos pide cuál de los dos reactivos es el reactivo limitante. El reactivo limitante es aquel que va a determinar cuánto de producto se va a formar porque es el primero que se va a consumir. Entonces vamos a buscar el reactivo limitante. Primero hay que poner debajo de nuestros reactivos las cantidades que nos dan. En este caso amoníaco 637.2 gramos y de dióxido de carbono 1142 gramos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a empezar con el amoníaco para ver cuánto de urea nos va a dar. 637.2 gramos de amoníaco hay que multiplicarlo por la relación siguiente. Siempre se pone un mol de amoníaco y un mol de amoníaco, ¿cuánto pesa? 17 gramos de amoníaco. Hay que sumar las masas atómicas de cada elemento. Son 3 hidrógenos más un nitrógeno y eso nos da 17 gramos. Y luego hay que multiplicarlo por la siguiente relación. Aquí nos está diciendo la reacción química, el coeficiente. 2 moles de amoníaco me va a dar 1 mol de urea. Esa es la relación que yo debo de poner. Obviamente, como quiero saber cuánto de urea me va a dar, entonces el que va arriba es la urea. 1 mol de urea y abajo 2 moles de amoníaco. Entonces vamos eliminando unidades, gramos de amoníaco con gramos de amoníaco, moles de amoníaco con moles de amoníaco y nos van a quedar moles de urea. Si hacemos la operación, 637.2 entre 17 y ese resultado lo dividimos entre 2, nos va a dar 18.74 moles de urea. La siguiente operación que vamos a hacer es con el dato que nos dan de dióxido de carbono, 1142 gramos de CO2. Eso se va a multiplicar por la siguiente relación. Un mol de CO2, ¿cuánto pesa? 44 gramos de CO2. Y eso se va a multiplicar por la relación de acuerdo a la reacción química. Acá tenemos un mol de urea, y abajo un mol de CO2. ¿Sale? Como lo podemos ver, es 2 moles de amoníaco me va a dar un mol de urea. Un mol de CO2 me va a dar un mol de urea. Gramos de CO2 con gramos de CO2, moles de CO2 con moles de CO2 y me quedan moles de urea. Entonces, al hacer la operación, 1142 entre 44 y dividido, bueno, multiplicado por 1, nos da 25.95 moles de urea. El reactivo que te dé menor cantidad de producto, ese será el reactivo limitante. Y el otro, obviamente, es el reactivo en exceso. El inciso B dice calcule la masa de urea que se formará. Obviamente vamos a partir de nuestro resultado del reactivo limitante, que son 18.74 moles de urea. Eso hay que pasarlo a gramos. Ponemos la relación. Un mol de urea pesa 60 gramos. 18.74 moles de urea, ¿cuántos gramos de urea pesa? Hacemos nuestra operación, 18.74 por 60 entre un mol. Mol de urea con mol de urea nos quedan gramos de urea. 18.74 por 60 entre 1 nos da 1124.4 gramos de urea. Y el último inciso es cuánto del reactivo en exceso en gramos quedará sin reaccionar al finalizar la reacción. Lo que tenemos que hacer es hacer nuestra relación de acuerdo a los reactivos. Vamos a partir de los 637.2 gramos de amoníaco. Y eso lo vamos a multiplicar por la relación que ya habíamos visto. Un mol de amoníaco pesa 17 gramos de amoníaco. ¿Quién va a ir acá?
En el ejercicio anterior, como estábamos buscando el reactivo limitante y el reactivo en exceso, partíamos de la relación de la reacción química, que era 2 moles de amoníaco me va a dar 1 mol de urea. Aquí va a ser distinto, porque me están preguntando cuánto del reactivo en exceso sobrará. Entonces, el que va a ir arriba es el CO2. Solamente la relación de reactivo se tiene que hacer acá cuando te pregunten cuánto de reactivo en exceso sobra. Entonces, el de arriba es 1 mol de CO2 y eso va a reaccionar con 2 moles de amoníaco. Hacemos la operación, 637.2 entre 17 y el resultado lo dividimos entre de 2. Entonces, gramos de amoníaco con gramos de amoníaco, moles de amoníaco con moles de amoníaco y nos quedarán moles de CO2. El resultado, 18.74 moles de CO2. Hacemos nuestra regla de 3, un mol de CO2 pesa 44 gramos. 18.74 moles de CO2, ¿cuántos gramos pesará? Entonces 18.74 por 44 entre 1. Moles con moles se van y nos quedan gramos de CO2. Y el resultado es 824.61 gramos de CO2. Estos son los gramos que reaccionan con los 637.2. Pero aquí la pregunta es, ¿cuánto quedará sin reaccionar? Entonces partimos del inicio. 1142 menos 824.61, entonces nos sobran 317.69 gramos de CO2 sin reaccionar. Es así como se resuelve este tipo de problemas. Vamos con el siguiente. Al calentar 245 gramos de clorato de potasio, ¿qué peso de oxígeno se produce con 80% de eficiencia? Rendimiento de la reacción. Entonces tenemos que poner nuestros datos, 245 gramos de clorato de potasio, y nos preguntan cuántos gramos de oxígeno se va a formar. Hay que hacer la misma operación que hemos hecho como se hace con reactivo limitante. Entonces ponemos 245 gramos de clorato de potasio por nuestra relación que ya sabemos. Un mol de clorato de potasio, ¿cuánto pesa? 122.54 gramos. Y eso se multiplica por la relación de acuerdo a la reacción química, que es 3 moles de oxígeno se van a formar con 2 moles de clorato de potasio. Gramos con gramos se van, moles con moles se van y nos quedan moles de oxígeno. 245 entre 122.54 por 3 entre 2 nos quedan 2.99 moles de oxígeno. Pero ojo, nos están pidiendo qué peso de oxígeno, es decir, la masa. Entonces hay que pasar esos moles a masa. Un mol de oxígeno pesa 32 gramos. Ojo, el oxígeno siempre es diatómico, por eso se tiene que multiplicar 16 por 2, 32. 2.99 moles de oxígeno, ¿cuántos gramos de oxígeno son? Entonces, 2.99 por 32 entre 1. Moles con moles se eliminan, nos quedan gramos. 95.68 gramos de oxígeno. Pero aquí la pregunta es con un 80% de eficiencia. Entonces, estos 95.68 gramos de oxígeno representan el 100%. ¿Cuántos gramos de oxígeno representarán el 80%? Entonces, nuestra operación quedaría 95.68 gramos por 80% entre 100%. Y eso nos da 76.54 gramos de oxígeno. Es así como se resuelve cuando te piden el rendimiento de la reacción. Vamos a ver el último ejemplo. Suponer que 2 gramos de propano y 7 gramos de oxígeno reaccionan hasta el límite posible para formar CO, monóxido de carbono y agua. ¿Cuántos gramos de monóxido de carbono se formarán? Cuando no te dan la reacción hay que escribirla. Entonces dice acá, suponer que 2 gramos de propano y 7 gramos de oxígeno reaccionan hasta el límite. Reaccionan. Eso significa que el propano y el oxígeno son los reactivos, el monóxido de carbono y el agua son los productos. Balanceamos nuestra ecuación por el método de tanteo y empezamos a responder la pregunta. Pero antes de eso hay que anotar nuestros datos. Nos dicen que son 2 gramos de propano con 7 gramos de oxígeno y la pregunta es cuántos gramos de monóxido de carbono se van a formar.
La operación es lo mismo. 2 gramos de propano multiplicado por la relación de 1 mol de propano, ¿cuánto pesa? 44 gramos. Y eso multiplicado por la relación de acuerdo a la reacción química. 6 moles de monóxido de carbono se van a formar con 2 moles de propano. Gramos con gramos se van, moles con moles se van, y nos quedan moles de monóxido de carbono. 2 entre 44 por 6 entre 2 nos dan 0.136 moles de monóxido de carbono. Y lo mismo hay que hacer con el oxígeno. 7 gramos de oxígeno multiplicado por la relación 1 mol de oxígeno entre su peso molecular, que es 32 gramos de oxígeno, por la relación de acuerdo a la reacción química. 6 moles de monóxido de carbono se forman con 7 moles de oxígeno. Gramos de oxígeno con gramos de oxígeno, moles de oxígeno con moles de oxígeno, nos quedan moles de monóxido. 7 entre 32 por 6 entre 7, nos quedan 0.1875 moles de monóxido de carbono. El más pequeño es nuestro reactivo limitante, es decir, el propano, y el que produce más es nuestro reactivo en exceso, el cual es el oxígeno. Entonces, nos están pidiendo los gramos, estos moles hay que pasarlos a gramos. Un mol de monóxido de carbono pesa 28 gramos, 0.136 moles de monóxido de carbono, ¿cuántos gramos pesarán? Entonces, 0.136 por 28 entre de 1, moles con moles se van, nos quedan gramos de monóxido. Resultado, 3.808 gramos de monóxido de carbono. Es así, chicos, como se resuelven estos problemas de reactivo limitante. Hasta la próxima.